Bueno, Eloy, mucho gusto, una alegría volvernos a encontrar a través de este medio para que nos cuentes de esta aventura de tu voluntariado, ¿no? Que ha sido muy rico lo que nos compartiste la vez pasada sobre tu experiencia en Zimbabue y nos había quedado algo pendiente, que era el tema de la fauna del lugar y el tema de la cacería, y que vos decías que era muy rico ese aspecto de la experiencia, ¿no? Sí, es uno de los países que tienen más animales grandes. Están los cinco grandes, que serían el búfalo, el león y el leopardo, especialmente en las reservas. Los negros, los habitantes de Zimbabue, los Shonas, descendientes de los zulúes, los estudian y conocen perfectamente dónde está. Yo tuve la suerte de que fui por Rotary y el Rotario que era mi anfitrión era un lord inglés que era farmacéutico como yo, tenía una farmacia y había fundado Chipangale, que es un orfanato para animales que encuentran heridos o huérfanos en la selva, los crían y los llevan de nuevo a la selva. Y ahí, en la casa de él, eso lo financió Lady Di, y la cama tenía una sola pieza de huésped, y en la misma cama mía ha dormido Lady Di. Después tuvo el accidente y después fue a dormir el príncipe, el hermano de Lady Di, cuando inauguraron Chipangale. Entonces, de manos de él, recorríamos la selva, una reserva donde hay miles de animales, y él me decía, acá a tal hora aparece un leopardo, arriba de esta piedra, a las 5 de la mañana. Y entre 5 y 5 y media aparecía el leopardo. Acá van a aparecer una familia de leones. Una cosa risueña, íbamos por el camino de la reserva y aparece un inmenso hipopótamo blanco que nos tapaba la ruta. Y el inglés le tocaba bocina y el hipopótamo nada, y lo empujaba con el auto y ni se movía. Y por ahí tiene una voz muy finita el hipopótamo. Entonces hace, y entonces el inglés me mira, me dice, stupid animal, animal estúpido. Y después era un hipopótamo hembra, después el enorme hipopótamo y color blanco. Se levantó y se fue y pudimos seguir. Y después yo te también una cosa interesante es, por supuesto que soy enemigo de cualquier tipo de caza, pero ahí lo hacían como una forma de conseguir recursos. Por ejemplo, un león costaba, o un elefante, un león $1.000 y un elefante $1.500. Entonces era mucho dinero para ellos. Yo te conté que una mujer virgen, que es un gasto grande, cuesta $2, así que $1.500 era una fortuna. Pero ellos no lo hacen creer al turista, que todos eran americanos, que viven una aventura, y no es tal, porque dentro del grupo de los leones hay siempre algún macho díscolo que tiene mal genio, entonces los separan de la manada, o por ahí empieza a molestar a las hembras del león jefe y los sacan de la manada. Lo mismo algún elefante, macho o hembra, medio cabrero, y en los elefantes la mamá elefanta es la que maneja, ¿no? Y lo echan de la manada. Entonces los negros saben perfectamente a dónde va ese animal solo, separado, que ya no se va a reproducir, que él va aislado, y lo llevan al americano al lugar donde saben que está ese león. No es que van por el azar en la selva y le aparece el león de golpe. Eso se lo hacen creer al cazador. Pero ellos van caminando por la selva al lugar donde está el león, y un par de morochos en la selva lo coge el león para que venga al encuentro del cazador y lo mate al león, al elefante. Por supuesto que soy un enemigo, pero ellos veían con agrado porque después le daban la piel o los colmillos al cazador
y se comían el animal. Y una cosa interesante, el rey de la selva, yo aprendí con el lord inglés, que no era Roland, era el nombre, que no era el león, sino que hay un animal que tiene más fuerza que el león, dientes más fuertes que el león, y que es capaz de comer, por ejemplo, o atacar animales mejor que el león. Por ejemplo, y pueden comer algún elefante chico o algún búfalo, que es la hiena. Pero la hiena no podía ser la reina de la selva porque es una cretina, es mala, se ríe, no tiene aspecto de líder. Entonces se pusieron de acuerdo y en vez de la hiena, que sería un animal fuerte y sagaz y capaz, lo pusieron al león, que tiene más pinta de rey de la selva. Así que es una anécdota risueña y después otra cosa, y con esto ya le damos un final a los animales de Zimbabue para no extendernos. Yo iba a hacer domicilio del Magama Center caminando con 2 perros ovejeros por la selva, y el cura me decía, cuidad de los monos, esos monos medios grandecitos que tienen la colita pelada, babuín, eran para el ser humano más peligrosos que los leones, porque los leones, las víboras, tratan de escaparse. Nosotros podemos sin querer pisarlos o molestarlos, pero en cambio estos monos de los babuíes son jodidos, son capaces de morderte, te tiran con su defecación, son más complicados. Así que también una cosa risueña, el cura me decía, no, de los leones, las víboras de 4 metros, no te preocupes, los elefantes tampoco, preocupate de los monos. Así que yo iba con los perros y cuando veía monos, ese tipo de monos a lo lejos, arriba de un árbol, entonces yo no era que era cobarde, pero trataba de buscar otro sendero para no acercarme. Bueno, y ahora te hablo de Sri Lanka. Sri Lanka está en el sudeste asiático, es un país pequeño que tiene 460 kilómetros de largo por 200 y pico de ancho, tiene muchos habitantes y muy pocos católicos, un 7% de católicos, y es un país donde la gente, al igual que yo te contaba, África vive feliz. Están siempre contentos, siempre sonrientes, son budistas, y en resumen, como vos sabés por tu cultura y muchos de los que nos están escuchando saben, la religión, la forma de vida, ellos dicen que Buda, la religión no es una religión, sino una forma de vida, se basa básicamente en no hacer a otro lo que no querés que te haga, porque en la reencarnación, cuando volvés, te van a hacer a vos que vos hiciste mal a otro. O sea, si vos te abusaste de una niña, en la otra vida vas a ser una niña y vas a ser abusada. Y como cosa graciosa, siempre es lindo tocar un poquito el humor, yo había ido a prevenir el dengue y esto no mataba a los mosquitos. Yo les daba veneno, abate para que le pusieran, no lo ponían. En algunos casos de epidemia, solamente en esos casos se fumiga, si no está contraindicado fumigación, y ellos no lo querían hacer. Y después entendí que era porque por la cultura budista, cuando ellos resucitan o vuelven a tener otra vida, si han tenido un mal comportamiento, se pueden tomar la vida de un animal. Entonces, por ahí, yo tenía una tía porota, por ejemplo, que era media de mal genio, y en la otra vida a lo mejor se volvía una mosca o un mosquito. Y si yo mato un mosquito, capaz que era la pobre tía porota que me venía a saludar, decía un mosquito, y lo mataba. Entonces los tipos no mataban los mosquitos en plena epidemia de dengue, que como te decía, ahí ya estaban los 4 virus del dengue y se producía el dengue hemorrágico que producía muchas muertes, ¿no? Entonces, yo siempre relato que en Carambuquitía, una ciudad de 10.000 habitantes, en una semana hubo 21 muertes. ¿Y quién eran los muertos? Los más útiles, el médico, el maestro, el policía, porque los viejos estaban en su casa, los chiquitos se quedaban en su casa y el policía, el marido de un barrio a otro,
y en un barrio había virus 1, en otro barrio había virus 2, si a vos te picaba la mosquita y te inyectaba el virus 1, en el otro el virus 2, y la unión, o el 3 o el 4, de los diferentes tipos de virus, te produce el virus hemorrágico que a veces te trae la muerte en 4 o 5 días, ¿no? Entonces, pudimos combatir y tuvimos un premio de la Organización Mundial de la Salud, porque yo les pregunté a mis empleadas cómo harían. Ellas harían la guerra biológica. Entonces buscábamos un pececito, los gapis, acá se llama levín, que nacieron a comer larvas. Entonces comían las larvas terribles. Íbamos a un lugar donde había agua estancada, ellos toman el agua estancada, por ejemplo, de un tanque, tirábamos el balde, los veíamos llenos de larvas, tirábamos 2 gapis hembra y un machito, ellos hacían un movimiento de cerrallo, y delante nuestro, en los 3 minutos de explicación, comían todas las larvas. Volcábamos el balde al pozo y nos despreocupábamos porque los gapis se reproducían mucho y comían las larvas. Era una lucha biológica en contra del dengue, y eso nos llevó a frenar el dengue en Sri Lanka y obtener un premio especial de la Organización Mundial de la Salud, que copió esta forma. Para reírnos, yo al principio, cuando uno va a hacer una misión humanitaria, tiene que estar lo mínimo 6 meses o 1 año, porque no conoce las costumbres. Yo les preguntaba, ellos sabían poco inglés, entonces yo me mantenía con mi poco inglés y con señas, porque la forma de entendernos. Y ellos, cuando tenían que decir que sí, en vez de hacer así como universalmente, hacen así. Bambolean así como si fuera un no, ¿viste? Entonces yo les preguntaba algo que ellos tenían que decir que sí, y yo les decía sí, que sí, y después hacían así, ¿viste? Y digo, uy, es no, y después hacían las cosas, pero yo me avivé de eso, y me avivé que no querían matar a los mosquitos al conocer la cultura. Y después es un país que están todos muy sonrientes siempre, son muy sumamente agradables, tienen un gran respeto por la familia, los matrimonios son concertados, así que vos lees en un diario abogado, sonido, abogado busca hija de abogado que tiene una hija contadora, busca marido contador, porque tiene un estudio jurídico contable. Entonces, que ellos querían que tenían la hija contadora o abogada, que la otra fuera la otra profesión, por interés. Y yo había, por ejemplo, una chiquita que se había enamorado de mi ayudante, que era el administrativo, que tenía 24 años, ella 18 y se quería casar. Y mi ayudante le decía, no, no me puedo casar porque no te amo. Y ella le decía, no importa, ni mi mamá quería a mi papá, ni mi papá estaba enamorado de mi mamá, pero ahora, después de unos años de convivencia, se aman. Así que también eso trae a parejas a veces que se suicidan, alguna pareja de jóvenes, cuando no pueden unirse al amor que tienen en ese momento, ¿no? Y son muy, muy familiares, muy unidos a la familia, a las costumbres. Yo también creo que una vez te relaté que hacía mucho calor, habíamos combatido el dengue, teníamos unos días de descanso, y yo los invito a ir a un lugar que se llamaba Murelía, que es en las sierras donde cultivan el té. Otro nombre de Sri Lanka, el antiguo nombre era Ceilán, y lo más famoso es el té, que lo impusieron los ingleses, ¿no? Y invité a 7 médicos, teníamos 7, 8 médicos, 9, a ir al lugar en una tráfico que teníamos, y cuando llegaron eran como 21, porque no conciben ir solos. Iban con la mujer y con los hijos, en una unidad familiar muy superior a nosotros, ¿no es cierto? Van siempre en familia a todos lados. Así que fue una experiencia muy rica,
Mi esposa, que es profesora de inglés, colaboró con otros dictando, todos eran voluntarios, cursos gratuitos de inglés a nuestras 160 operadoras, chicas jóvenes. Y ella fue muy útil porque hizo que las operadoras aprendieran inglés. El pago de un día de trabajo era 50 rupias, que era medio dólar americano, que le alcanzaba para un plato de arroz, una comida en un restaurante término medio. Era el plato como voluntaria. Entonces ellas, en vez de esa comida, iban a su casa, compraban arroz y comía toda la familia. En cambio, sabiendo inglés, ellos podían ir perdón Raquel, ellos podían ir a ver a algún turista que a lo mejor les daba $1, 2 o 10, o pararse en la puerta de un templo y cuando venía algún turista explicarle todo el templo y a lo mejor le daban $5 de propina y eran 10 días de trabajo de 8 horas. O por ahí estaban en la puerta de un hotel y venía un turista y le bajaba las valijas, le ayudaban con las valijas y le daba un par de dólares, que era más de lo que ganaban trabajando en otra cosa, pero tenían que saber inglés. Por eso mi esposa recibió también un premio de Rotary, porque a través de ese inglés hubo un desarrollo humano en las chicas que pudieron optar por otra forma de ganarse la vida. Tenían una época terrible de monzones, donde había lluvias torrenciales, que son 3 meses, pero ellas estaban acostumbradas y salían bajo la lluvia torrencial, se ponían abajo de un árbol, llueve torrencialmente 15, 20 minutos, después sale el sol, ellas caminaban, trabajaban, previniendo el dengue, y así días enteros, ¿no? Así que fue una cosa maravillosa ver esa gente que tiene esa estructura social familiar tan fuerte y ver cómo a pesar de que son matrimonios arreglados, a veces tienen más fuerza esa unión que las nuestras, de los católicos convencionales. Hablando de católicos, íbamos a misa, una misa católica, por supuesto, en un lugar donde yo te conté que vino el tsunami, un domingo que estaban en misa, destruyó parte de la iglesia, al cura lo puso en el techo y no rompió la Virgen de Mátara, y que era una estructura frágil que estaba al frente de la iglesia, no la rompió la iglesia y mató a bastantes que no eran hábiles como para nadar o que tuvieran que lo puso en el techo la ola, ¿no? Y ahí conocimos a algunos sacerdotes, uno de ellos, que el padre Ignacio de Rosario había sido profesor de él, había sido maestro, después se fue a Inglaterra, ahí se estudió de cura y vino como misionero a Rosario, y convoca en su parroquia, en la época, en la Natividad del Señor, a veces 100.000 personas, 150.000 personas, y ese sacerdote y otros sacerdotes de Sri Lanka no sabían eso, conocían que él había sido maestro en Sri Lanka y que había ido a estudiar de cura a Londres, pero no sabían que había ido a Argentina y que era un sacerdote milagroso, como lo es Ignacio Pierí, ¿no? El Padre Ignacio. No te dejé ni hablar. No, está bien, está bien. Eloy, buenísimo. Digo, digamos, cerramos por ahora para este número de Buenas y Santas y continuamos con Sri Lanka en otra oportunidad. ¿Puede ser? Muchísimas gracias. No, gracias a vos por divulgar esto que puede servir despertar alguna vocación en algún joven. Muy bien, nos vemos. Nos vemos cuando quieras, gracias.